Estas son Crónicas Obscuras. Esta noche oscura, les platicaré la historia de un asesino con una personalidad muy sombría. Una persona que no se conformaba con solo matar y violar, sino que coleccionaba partes de los cuerpos de sus víctimas para que estos nunca lo abandonaran. Su nombre fue Jeffrey Dahmer, mediáticamente conocido como el carnicero de Milwaukee. Nació el 12 de mayo de 1960, en Ohio. Fue criado en un hogar estructurado. Su madre trabajaba como instructora telegráfica y su padre era un estudiante de química. Desde una edad muy temprana, el niño careció de atención por parte de sus padres, pues ambos eran jóvenes y con actividades que consideraban más importantes que atender a sus propios hijos. De hecho, su madre decidió no darle pecho cuando este era un recién nacido, así que la infancia la pasó solo en una cuna con un biberón. Alrededor de los 6 años en delante, él y su hermano seguían sufriendo la desatención de sus padres. Así fueron sus días, sin la correcta supervisión de un adulto. Este comenzó a experimentar una fascinación por la naturaleza y los seres que en ella la habitaban. Así es, le atraían los seres, pero no los vivos. Comenzó una colección de insectos que guardaba en frascos. Después, esa colección se amplió al incluir animales más grandes. Su curiosidad le dictaba que debía conocer su interior literalmente. Así que abría los cadáveres para ver las entrañas. Al principio, comenzó a recolectar animales muertos que encontraba en el bosque cerca de su casa o atropellados en la carretera. En su jardín se pasaba las tardes escarbando en busca de algunos huesos de ardillas o cualquier cadáver animal, hasta que ya no encontró nada y fue cuando decidió quitarle la vida a la mascota de su vecino, un pequeño perro al cual le cortó la cabeza y clavó el cuerpo en un árbol para abrirlo y explorar su interior. Después de terminar con su macabro juego, decidió ocultar los restos enterrándolos en el patio de su casa. En su cuarto tenía cráneos de algunos animales como gatos, perros, ardillas, entre otros. Su padre se inquietó al ver esto, pero no prestó más atención. Tal vez porque no era el primer niño sádico y cruel con los animales de la historia. Quizás pensó que solo era un niño curioso. Su madre, por su parte, estaba en tratamientos médicos para la ansiedad, lo que después sería la causa principal de su divorcio. Jeffrey Dahmer, o como sus padres lo llamaban, Jeff, ya en su adolescencia se dio cuenta de la atracción que sentía por los compañeros del mismo género. Comenzó a tener relaciones homosexuales con sus compañeros de su escuela. Pero en esta época, la homosexualidad era más bien vista como una aberración, así que él se mantenía al margen de las apariencias. Sus profesores, por su parte, lo calificaban como un estudiante inteligente y como una buena influencia a sus compañeros. Tenía una personalidad extravagante, usaba chamarra militar, siempre hacía bromas y trataba de ser el centro de atención. Tal vez buscaba la atención que nunca tuvo en casa. En esta misma época, este comenzó a desarrollar una adicción para alcohol. Se inclinaba por el whisky, ginebra y cerveza. Y al ser cuestionado por sus compañeros acerca de por qué bebía dentro de las instalaciones escolares, este respondía que era su medicina. Jeffrey Dahmer estaba tratando de lidiar y reprimir su homosexualidad. Y además sus padres se separarían en esta misma época. Su padre se mudó a un hotel y su madre se fue a Wisconsin, llevándose solo a su hermano menor. Así es, lo dejaron abandonado varias semanas. Era el verano de 1978. En estos días de libertad y libertinaje, ya con una adicción a las bebidas alcohólicas,
Jeff regresaba del centro comercial en su auto. Fue cuando vio que caminaba un joven junto a la carretera, el cual estaba pidiendo un aventón. Jeffrey tal vez se sentía solo porque en ese momento decidió levantarlo y le propuso que fueran a su casa. Lo convenció diciendo que tenía bastante cerveza, la cual compartiría con él. El joven aceptó. Ya en la casa, vaciaron varias latas de cerveza y hasta forjaron un toque de mota, el cual fumaron. Cuando el joven, que por cierto se llamaba Steven Hicks, se despidió de Jeffrey dándole las gracias y decidió que debía seguir su camino. Cuando éste se disponía a marcharse, Jeffrey se puso intenso, ya que una vez más se sentía rechazado y abandonado. Se enfureció y, cegado por la ira, tomó una pesa y lo golpeó. Así es, golpeó a su invitado en la cabeza, dejándolo inconsciente para después violarlo y matarlo. Y una vez que culminó con su fantasía, se tenía que deshacer del cadáver, así que lo desmembró y lo colocó en bolsas plásticas y las puso en el asiento trasero de su auto. Su plan era llevar los restos hacia el vertedero de basura de su ciudad. Entre marihuano y borracho, comenzó a conducir, pero fue detenido por una patrulla debido a que el asesino estaba conduciendo sobre la línea central de la carretera. Él detuvo el auto, logró mantener la calma y fingir sobriedad. El oficial de policía, después de un breve interrogatorio, apuntó su linterna hacia el asiento trasero del auto. Preguntó por las bolsas negras que allí estaban, a lo cual Jeffrey dijo que solo era basura que llevaba al vertedero. A pesar de que eran las 3 de la madrugada, el policía no investigó más y solo le dio una multa por conducir fuera de carril. Eso estuvo cerca, pensó el homicida. Así que regresó a su domicilio, llevó los restos al sótano de su casa y comenzó a recrear su técnica de disección que aprendió de niño. Usando un cloro concentrado, separó cuidadosamente la carne de los huesos. La carne deshecha por el efecto del cloro fue arrojada por el drenaje. Cuando logró limpiar completamente los huesos, los pulverizó y los esparció por el jardín. Se deshizo casi por completo de la evidencia, porque decidió conservar el cráneo para usarlo como juguete sexual. Este acto lo dejó en una encrucijada moral, porque muy en el fondo sabía que había hecho algo terrible, mas sin embargo se preguntaba por qué había sentido placer al hacer esto. ¿Por qué sintió placer al sexualizar con un cadáver? Estamos hablando de 1978. La sociedad norteamericana trataba a los homosexuales como seres abominables, y como él no quería ser un rezagado social, para desatar sus deseos carnales, vio una ventaja en los cadáveres, ya que estos no hablan, no se mueven, no te juzgan, no se burlan, pero el inconveniente que los cuerpos se pudren y su alma se podriría con ellos. En esta época, él solo tenía 18 años, y el recuerdo de Steven Hicks lo acompañaría a su tumba, ya que esta fue su primera víctima, y la primera víctima se lleva en la memoria por siempre, ¿verdad, Jeffrey? Este se salió con la suya y aparentemente, pues en su interior había despertado un demonio cruel, sádico y perverso, al cual intentó reprimir, pero al final no lo consiguió. Se matriculó en la universidad, pero su bajo desempeño lo obligó a dejar la escuela. Después, se inscribió en el ejército, fue instruido como médico de campo, donde aprendió mucho de anatomía humana, pero también fue dado de baja en 1981 debido a su alcoholismo. Vivió un tiempo con su madre, después con su padre, el cual trató de ayudarlo con su alcoholismo, pero a estas alturas ya no había mucho que hacer con Jeff.
Su padre lo llevó a terapias para intentar rehabilitarlo, pero al salir de cada sesión, este volvía a tomar. Tal vez pues el peso de su crimen era demasiado alto, y su padre frustrado lo llevó a vivir con su abuela. Mientras estaba con su abuela, pasó un momento de estabilidad. Iba a la iglesia para reprimir sus bajos instintos, pero estos poco a poco le carcomían el alma y lo doblegaron. El momento de inflexión fue cuando un hombre en una biblioteca le entregó una nota con el cual se le insinuaba para una relación. Jeff rechazó rotundamente esta invitación, pero sin embargo, esto despertó al monstruo que llevaba dentro. Pues, más bien era su miedo a perder su reputación la que lo llevaba a reprimir sus deseos. Pero este incidente lo hizo verse cara a cara con sus miedos, así que robó un maniquí, el cual comenzó a usar como juguete sexual. Su abuela lo descubrió y lo obligó a deshacerse del hombre de plástico. Jeff también comenzó a visitar bares donde se reunían hombres en busca de hombres. Así es y así fue. Ya habían pasado 10 años después de su primer asesinato y la sombra de su pasado aún lo acosaba. En algún punto de este periodo de tiempo, decidió entregarse a sus bajos instintos. Y al ser una persona carismática y elocuente, no le era difícil atraer a otros hombres. Como un viejo sabueso, las presas le caían prácticamente en la boca. Así conoció a su segunda víctima. Se llamaba Steve Toomey, al cual conoció a la salida del Club 219. Jeff le ofreció $50 para tener sexo. Fueron a un hotel, tomaron whisky y el asesino mezcló la bebida con clonazepam y los dos quedaron inconscientes. Jeffrey dijo no recordar nada de lo sucedido después y que él no había planeado nada. Pero lo cierto fue que al despertar lo primero que vio fue a Toomey con el cuello envuelto con una sábana y el cuerpo colgado al lado de la cama. Los dos tenían moretones en el cuerpo. No recuerda haberlo golpeado, pero seguramente lo hizo, exclamó Jeff en una entrevista. Para borrar las evidencias de ese crimen, salió rápidamente del hotel para comprar una maleta. Regresó a la habitación, desmembró el cuerpo, lo empacó en el beliz y simplemente pidió un taxi para regresar a casa. Después de su segunda víctima, él ya no luchó más contra sus macabros deseos, sino que más bien se entregó a ellos. Frecuentaba bares, discotecas, baños de spa. 2 meses después de asesinar a Toomey, conoció a James Doxator, un joven que se dedicaba a la prostitución y al que invitaría a su casa para una sesión fotográfica y después comenzar su acto infernal. Estranguló al chico de 14 años, permaneció con el cadáver por una semana antes de rebanarlo en partes. Como lo hizo con Toomey, cortó la cabeza de Doxator y se deshizo del cuerpo desmembrado, echándolo a la basura. Intentó conservar el cráneo, pero al hervirlo y blanquearlo con cloro concentrado, este se fragilizó y quedó arruinado. Al final optó por pulverizar el cráneo y tirarlo. En marzo del 88, su ansia de sangre lo llevó a un bar gay llamado El Phoenix. Fue ahí donde conoció a Richard Guerrero, un joven bisexual de 22 años, al cual también se le ofreció 50 verdes para que pasara el resto de la noche con él. El brebaje ya estaba listo, y al quedar inconsciente el invitado, abusó de él para después desmembrarlo y nuevamente se deshizo de los restos. Por supuesto, conservó el cráneo. En abril del 88, conoció a otra víctima. Lo invitó a su casa y lo adormeció con píldoras. En esta ocasión su abuela se despertó y salió de su habitación. Jeff se dio cuenta de que su abuela andaba rondando por la casa y este interrumpió su plan. El asesino prefirió llevar al joven a una clínica.
su plan esta vez había sido frustrado gracias a la anciana. En septiembre de 1988, su abuela lo echaría de la casa, pues se quejaba de que éste siempre invitaba a hombres a altas horas de la madrugada. Aunado a esto, le molestaba el hecho de que Jeff siempre estaba alcoholizado y además no soportaba el pestilente aroma que en ocasiones había en la casa, específicamente en el sótano y el garaje. Así fue que Jeffrey Dahmer pasó de ser un simple asesino a un asesino serial con un modus operandi, con una estrategia, y para adornar el pastel de la infamia, tenía un ritual para sus víctimas. Al ser echado de la casa de su abuela, empacó su ropa y también empacó los cráneos de sus víctimas anteriores. Después de dejar la casa de su abuela, regresó a Milwaukee, donde rentó un departamento en una zona pobre pero cerca de los bares que él frecuentaba. Pero no acabó de desempacar cuando un chico de la zona lo acusó de que éste le había ofrecido $50 para una sesión fotográfica, al cual el joven aceptó. Pero al estar en la sesión, el pseudofotógrafo intentó propasarse con él. Fue denunciado, y mientras era procesado tuvo que regresar a la casa de su abuela, pero aprovechó el tiempo para cometer un crimen más. Era marzo del 89, y en esa época conoció a Anthony Sears, al cual también llevó a casa de su abuela, pero esta vez decidió conservar también los genitales del joven, los cuales junto con la cabeza los metió a un frasco con acetona para preservarlos. La acusación llevaría a Jeffrey a la cárcel, donde pasó 10 meses y salió bajo libertad condicional, y quedaría registrado como depredador sexual. El castigo quedó atrás y la reinserción de Jeff a la sociedad fue para mal. Al salir de prisión, el depravado rentó un cuarto en los apartamentos Oxford de Milwaukee. Su apetito estaba descontrolado. Era mayo de 1990 cuando se mudó a su nuevo hogar, llevándose consigo los recuerdos de Sears, To Me y Dexator. Una semana después de instalarse, asesinó a su sexta víctima, un sexoservidor llamado Raymond Smith, del cual también conservaría órganos, pero esta vez decidió conservar evidencias fotográficas para su futuro deleite. Puso el cuerpo de Smith en diversas posiciones sexuales para fotografiarlo. También retrató el proceso de descuartizamiento, proceso que repitió con sus siguientes víctimas. Tratando de mejorar su proceso de conservación, sus prácticas fueron a prueba y error. En su lista agregó a Ricky Biggs en julio de 1990, a Ernest Miller y David Thomas en septiembre del mismo año. En 1991, febrero para ser más preciso, aniquiló a Curtis Strauter. En abril de 1991 le seguiría Errol Lindsey. Después, Tony Hughes y un joven llamado Conner Rack. Hasta este punto, la actividad asesina de Dahmer había estado ininterrumpida, hasta un incidente donde Conner Rack casi salva su vida. El 27 de mayo de 1991, Conner Rack, de 14 años, quien también era hermano menor del niño por el cual Dahmer había sido condenado, según la confesión del asesino, este llevó al joven a su departamento y lo drogó. Después salió a comprar más cerveza. Cuando regresó, el adolescente ya no estaba. Salió a buscarlo y lo encontró semidesnudo deambulando por la calle. Ya para esto, unas señoras lo estaban interrogando y llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, este los convenció de que el chico era su novio y que tenía 19 años. Como Conner Rack estaba demasiado drogado, le era imposible hablar. Los policías escoltaron a la pareja hasta el departamento, regresando hacia Conner Rack a su verdugo. En cuanto se fue la policía, este hizo lo que su instinto le dictaba, y así completó 13 asesinatos.
Después se sumó Matt Turner en junio. En julio le siguieron Jeremiah Weinberg, Oliver Lacey y Joseph Brett Holt, llegando en su última etapa a un asesinato por semana. Así es que llegamos hasta el último intento de este malvado. Jeff no pudo contener a su víctima número 18, la cual después de ser esposado fue advertido por el ejecutor que sería asesinado. Los dos forcejearon y la presa salió huyendo. Su nombre era Tracy Edwards. Unas cuadras después encontró una patrulla a la cual este reportó lo sucedido. Los uniformados llegaron hasta el departamento del desquiciado. La intención de los policías era solo el de recuperar la llave que abriría las esposas de Tracy. Jeffrey abrió la puerta de su apartamento y les dijo a los oficiales dónde podían encontrar la llave. Los policías entraron sin saber lo que el asesino escondía. Uno de los oficiales quedó en la estancia y el otro acompañó a Jeff a su habitación. Cuando este abrió la puerta, el oficial miró una pila de fotografías de lo que parecían partes humanas. En la recámara había un par de cráneos. Al abrir el refrigerador, el policía escuchó un grito. Después se dio cuenta que el grito había sido de él mismo. Inmediatamente arrestaron a Jeffrey Dahmer por un error que él mismo había cometido, según dijo a los que lo atraparon. Si no hubiera estado tan ebrio, Tracy jamás hubiera escapado. En su apartamento se encontraron 2 refrigeradores, en uno de ellos una cabeza humana y bolsas con órganos, en el otro 3 cabezas, un torso y más órganos. En un gabinete, varios productos químicos, tales como formaldehído, éter y cloroformo, más 2 cráneos, 2 manos y genitales masculinos. Otro gabinete con 3 calaveras pintadas, un esqueleto, cuero cabelludo seco, genitales masculinos y varias fotografías de sus víctimas. En una caja de madera, 2 cráneos en su interior. Una tina llena de ácido con 3 torsos. Y en otro pequeño cajón, credenciales de algunas de sus víctimas. En el departamento había varitas de incienso que utilizaba para disfrazar el mal olor. También había herramientas como marros, taladros y brocas, los cuales usaba para perforar la cabeza de las víctimas mientras aún estaban con vida para inyectarles cloroformo y lograr convertirlos en algún tipo de zombie. Entre sus pertenencias también había varios videos pornográficos, un colchón manchado con sangre y, para hacer la escena más bizarra, en el buró de la cama, una Biblia. Jeffrey Dahmer fue acusado de 17 cargos de asesinato, que luego se redujeron a 15. Se declaró inocente por razón de locura. Gran parte del testimonio se basó en la confesión de 160 páginas de él mismo, y varios testigos quienes testificaron que los impulsos de necrofilia de Dahmer eran tan fuertes que no tenía el control de sus acciones. La defensa buscó demostrar que él tenía el control y era capaz de planificar, manipular y encubrir sus delitos. El jurado deliberó durante 5 horas y emitió un veredicto de culpabilidad de 15 cargos de asesinato. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de prisión. En su sentencia, Dahmer leyó tranquilamente su declaración de 4 páginas ante el tribunal. Se disculpó con los familiares de sus víctimas de una manera muy cruda, y es que después de todo lo que había hecho, nada podía remediar el mal causado. A pesar de su larga condena, la ironía de la vida fue palpable, ya que Jeffrey fue asesinado por un compañero de celda con una pesa.
Así es, murió de la misma manera que él había asesinado a su primera víctima. El juicio de Jeffrey Dahmer fue una explosión mediática. El morbo de la gente llegó al extremo. Miles de personas se hacían fila para entrar a la corte. Los medios de comunicación lo llamaron el carnicero de Milwaukee, otros el caníbal de Milwaukee. La historia de este asesino nos muestra el extremo más oscuro al que puede llegar una persona posesiva, la cual deja de ver a sus semejantes como personas y los ven como objetos que pueden usar a su antojo para satisfacer sus propias necesidades.